La Copa del Mundo 2026 cambió para siempre la historia del fútbol. Por primera vez, 48 selecciones lucharon por el sueño más grande del planeta, pero solo 32 lograron sobrevivir a la primera batalla. El nuevo formato permitió que, además de los 2 primeros de cada grupo, avanzaran los 8 mejores terceros lugares. Eso significó que 16 selecciones vieron terminar su aventura antes de tiempo. Algunas decepcionaron, otras estuvieron a un paso de la clasificación, y unas cuantas simplemente confirmaron que todavía les queda un largo camino por recorrer. Hoy repasaremos uno por uno a los equipos que se quedaron en el camino. Comencemos. Corea del Sur. La historia de Corea del Sur comenzó con esperanza y terminó con frustración. Su triunfo inicial alimentó la ilusión de volver a ser protagonista, pero todo cambió en las siguientes jornadas. 2 derrotas consecutivas apagaron el entusiasmo y dejaron a los asiáticos dependiendo de una tabla de terceros, que finalmente no les favoreció. Una eliminación dolorosa para una selección acostumbrada a competir con orgullo en las Copas del Mundo. República Checa. Después de 2 décadas de ausencia, el regreso mundialista no fue el esperado. El empate conseguido en la segunda jornada fue el único respiro dentro de una campaña marcada por derrotas y pocas respuestas futbolísticas. El sueño terminó demasiado rápido y el regreso quedó muy lejos de las expectativas. Qatar. Tras haber organizado el Mundial anterior, Qatar regresó ahora por méritos propios. Sin embargo, la diferencia frente a sus rivales quedó en evidencia durante casi todo el torneo. Apenas pudo rescatar un empate y sufrió una de las goleadas más contundentes de la fase de grupos. Un aprendizaje duro para una selección que sigue buscando consolidarse entre las mejores. Escocia. La espera había sido larguísima. 28 años después, volvió a una Copa del Mundo. Pero la historia volvió a repetirse. Una victoria insuficiente y 2 derrotas enviaron nuevamente al ejército del tartán a casa antes de tiempo, manteniendo una racha que sigue persiguiendo al fútbol escocés. Haití. Aunque terminó sin puntos, Haití dejó una imagen mucho más competitiva de lo que reflejan las estadísticas. Luchó cada encuentro, nunca dejó de competir y demostró que el crecimiento del fútbol caribeño continúa. A veces, una eliminación también puede ser el inicio de algo importante. Turquía. Pocas selecciones decepcionaron tanto como Turquía. Muchos la señalaban como favorita para avanzar, pero 2 derrotas consecutivas acabaron con cualquier posibilidad incluso antes del último partido. La victoria final solo sirvió para maquillar una participación que quedó muy por debajo de las expectativas. Curazao debutar en un mundial nunca es sencillo. Curazao sufrió frente a rivales de enorme nivel, pero también escribió pequeñas páginas históricas para su fútbol. Consiguió su primer punto mundialista y dejó momentos que sus aficionados difícilmente olvidarán. Túnez. La participación tunecina fue una auténtica pesadilla. Nunca logró sentirse cómoda dentro del torneo y prácticamente siempre jugó cuesta arriba. Las derrotas consecutivas confirmaron otra eliminación temprana para una selección que continúa buscando romper esa barrera histórica. Irán. Probablemente la eliminación más cruel. No perdió ninguno de sus 3 partidos. Empató los 3. Y aún así quedó fuera. Durante varias horas soñó con avanzar como uno de los mejores terceros, pero otros resultados terminaron dejándolo apenas un escalón por debajo de la clasificación. Una despedida que dejó un enorme sabor amargo.
Nueva Zelanda. Después de muchos años de ausencia, el regreso tampoco fue sencillo. Solo pudo sumar un empate y terminó siendo superada claramente en los encuentros decisivos. La ilusión terminó demasiado pronto. Uruguay. Si hubo una gran sorpresa en esta primera fase, fue Uruguay. La celeste llegaba como candidata para superar el grupo, pero nunca encontró su mejor versión. Los empates iniciales la obligaban a jugarse todo en el último partido, donde una derrota terminó sellando una de las eliminaciones más impactantes del torneo. Una decepción enorme para toda Sudamérica. Arabia Saudita. Comenzó rescatando un empate importante, pero después el panorama cambió completamente. La contundente derrota posterior complicó todas sus opciones, y el empate final ya no alcanzó para mantenerse con vida. Una eliminación más que alimenta una larga historia de despedidas prematuras. Irak. Las estadísticas hablan por sí solas. Sin puntos. Una diferencia de goles muy negativa. Y la sensación de haber enfrentado un grupo extremadamente exigente. Irak nunca pudo competir realmente por la clasificación y terminó ocupando el último lugar del torneo. Jordania, el debut mundialista, dejó momentos de orgullo. Incluso consiguió marcar frente a rivales muy superiores. Pero la falta de experiencia terminó pesando, y las 3 derrotas consecutivas confirmaron una eliminación esperada. Aún así, el simple hecho de haber llegado ya representa un capítulo histórico para el fútbol jordano. Uzbekistán. Otra selección debutante que soñaba con sorprender. Mostró destellos interesantes, especialmente en ataque, pero defensivamente sufrió demasiado frente a rivales de mayor jerarquía. 3 derrotas marcaron el final de una experiencia que seguramente servirá para construir el futuro. Panamá. Cerramos con una selección que luchó hasta el último minuto. Panamá nunca fue ampliamente superada, pero tampoco encontró el gol que necesitaba para competir. Terminó siendo la única selección eliminada que no pudo marcar en toda la fase de grupos. Una despedida digna, aunque dolorosa. Así concluyó la primera gran criba del Mundial 2026. 16 selecciones quedaron en el camino. Algunas confirmaron los pronósticos. Otras sorprendieron al mundo con eliminaciones inesperadas. Y varias dejaron claro que el crecimiento del fútbol internacional hace que cada Copa del Mundo sea más impredecible que la anterior. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Cuál de estas eliminaciones te sorprendió más? ¿Fue la de Uruguay? ¿La de Turquía? ¿O crees que alguna selección merecía mucho más? Déjalo en los comentarios. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana para seguir viviendo toda la emoción del Mundial 2026. Nos vemos en el próximo video.